que iba a tomar control de todo el asunto, un presidente de todo el país, de todo el mundo, que Jesús iba a ser reinando. Pero Jesús dice, mira, yo los voy a mostrar el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es como nosotros creemos o pensamos muchas veces. Si estás en una iglesia pentecostés y hablas de va a venir con poder, ellos tienen la locura de pensar, oh, voy a tener poder. Y no estamos hablando de esto. Pero estamos hablando de poder, pero poder para hacer qué o cómo o de qué es. Ahorita vamos a ver. No es un reino, un gobierno de que Jesús está hablando. Y en Juan no tiene que ir ahí, Juan 18:36, respondió Jesús, él dijo, Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús está reinando o gobernando, o debe ser reinando o gobernando, dirigiendo las vidas de las personas que son de su reino. Entonces, su Espíritu Santo que vive en nosotros nos lleva a vivir una vida muy diferente, muy radical, diferente que los de este mundo. Aún nosotros deben vernos diferentes, mi vida diferente, mi enfoque no está en este país, en el trabajo, mis vecinos, los conocidos. Yo cuando era nuevo creyente, yo tenía una idea poquito diferente y yo como el reino de Dios había venido a mi vida, me había cambiado, yo estaba determinado de que todos sabían, sin saberlo yo, pero empecé yo a llamar mucha atención equivocadamente en este reino a mí en lugar de Él. Entonces tenía mis camisetas fluorescentes. Arrepiéntete o te vas a quemar en el infierno. Era en las calles muy aleluya, muy amén. Hasta que el Señor vino a mí un día y me dice, Juan, cállate. Te miran a ti como eres un loco. Seas una persona normal. Una persona que puede mostrar que yo estoy gobernando en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en cada parte de su vida. Entonces, Juan, deja de tratar de impresionar a la gente con sus aleluyas, alemenes y gritando y tratando de poner un show y que todos te puedan ver que tú eres el mero, el predicador. Y vives una vida de amor delante de mí. Entonces, mi reino no es aquí. Entonces, yo me tengo que preguntar, ¿cómo vivo? ¿Somos de arriba o debemos ser de arriba? No tenemos o no debemos tener la vista en este mundo. Entonces, las cosas de este mundo ya no me llaman la atención como antes. Cuando no conocía de Dios y Dios no estaba reinando en mí, mi enfoque era este mundo. Entonces, en este mundo, como uno que vendía drogas, tenía mis limusinas, tenía la casa grande, el Cadillac nuevo y todo el asunto. Y mis deseos eran deseos de este mundo. Pero como Jesús está reinando en mi vida, entonces las cosas no deben llamar la atención como antes. Yo no estoy enfocado y preocupado si tengo el carro o la casa o el dinero. Estas cosas no me llaman la atención como antes. Dios, como está reinando en mí, ha cambiado mis
deseos. Entonces mis deseos ahora son para Él, para ver almas salvas, para ver almas caminando con Él, para ver familias, matrimonios restaurados. Entonces, vamos a ver dos formas, vamos a seguir en esto, dos formas de su reino, o Él enseñando a sus discípulos en verso 2. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Cuando quiere decir se transfiguró, es metamorfis, algo así. Como una mariposa. Hizo completamente el cambio delante de ellos. Transfigurar quiere decir transformar. Los mostró que no solamente era hombre, pero fue transformado y los mostró de que Él era Dios. Entonces, Dios en hombre que vino aquí para salvarnos de nuestros pecados. Entonces ellos miraron esta transformación de qué y quién era Él. En verso 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces aquí Jesús había dicho, algunos de ustedes van a ver el reino de Dios. Ok, pero este fue el momento en que ellos miraron el reino de Dios. El momento 6 días después, algunos de ellos miraron Jesús transfigurado o cambiado delante de ellos. Sí, pero no. Ellos miraron quién era Él, de que Él era Dios y tenía otro reino, pero este reino, ¿dónde? ¿Cómo? Entonces, 6 días después, unos discípulos miraron su gloria, lo miraron transformado, que Él era hombre y Dios mismo. Dios iba a morir, Jesús, en la cruz. Y los que miraron la muerte de Él, entonces el momento de morir, muchos de ellos experimentaron el verdadero poder de Dios reinando en las vidas de los que fueron cambiados. El día de Pentecostés, Jesús mandó su Espíritu Santo para morar, para vivir adentro de ellos, adentro de cualquiera que es creyente. Y si Dios vive adentro de mí, entonces yo empiezo a ser un seguidor de Él. Empieza el reino de Dios en mi vida, a reinar en mi vida, a gobernar los asuntos de mi vida. No gobernando en este mundo, sino gobernando en nuestras vidas en este mundo. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿Dios vive en mí? Y si Dios vive en mí, ¿qué tipo de cambios Dios ha hecho en mi vida? Y voy a seguir con esto en 2 Corintios, dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, me ministró mucho una historia que uno de los hermanos me dijeron en la mañana y les quiero decir, de una vida que va siendo transformado, que Jesús de veras está reinando. Este matrimonio tenía problemas, entonces fueron para consejería. Y ya estaban empezando a aprender unas cosas, ver unas cosas en sus vidas, que Dios
quería cambiar. Y uno de ellos era de este hombre. Llegando a la casa, él estaba revisando sus finanzas y descubrió, mirando todo, de que ya no podemos gastar, ahorita no hay dinero. Entonces su esposa llegó y dice, mijo, quiero comprar unas cositas, voy a tal tienda. Y él dijo, no vamos a hacer compras, ya no hay dinero. Entonces ella, agachado la cabeza, fue a la cocina. Y luego él empezó a pensar el asunto. ¿Cómo había ahorita, según una nueva criatura, cómo contestó su esposa? El hecho de que no había dinero, no había dinero. Pero la palabra de Dios dice, ama a sus esposas. Y que ella es la más frágil y la forma de que debemos expresar y todo. Entonces fue a la cocina y dice, mi hija, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Porque él dio cuenta, si Dios estaba reinando y Dios quería reinar en esta área de su vida también y cambiar esta área de su vida también. Entonces, él quería someterse a esto y fue, mija, ¿qué es lo que quieres comprar? Entonces ella dijo, mira, tengo un estudio bíblico con las mujeres y quiero unos plumones, unas cosas. ¿Y cuánto va a costar? Y dijo una cantidad mínimo. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres que vaya yo contigo para comprar estas cosas? Sí, muchos dicen y decimos que Jesús está reinando en mi vida, pero nunca damos cuenta de hacer unos cambios que el Espíritu quiere hacer para mostrar de que Él está reinando en mi vida, de que Él está cambiando mi vida, que yo no soy el mismo perro que antes, que mi vida está cambiando. Entonces yo me tengo que preguntar y ser honesto, ¿Jesús está reinando en mi vida? Él vino no para tomar los gobernantes y autoridades y reinar en esta forma ahorita, luego sí. Pero Él está aquí para reinar y debe estar reinando en mi vida. Yo soy creyente. Entonces, ¿cómo me ha cambiado? ¿Me ha cambiado? ¿Me está cambiando? ¿De veras está reinando? ¿O yo tengo nada más aleluya, amén? Entonces, muchos de nosotros ya éramos esto puro de boca para afuera, pero nada adentro. Entonces, necesitamos ser gente por el Espíritu Santo cambiado. Pedro, defendiendo la palabra de que cuando él había visto al Señor Jesús en 2 de Pedro 1:15, también yo procuré, en 2 de Pedro 1:15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosas? Porque no los hemos dado a conocer el poder, fíjate, el poder de la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, Pedro, hablando del poder de Él, que había hecho un cambio, dice, pero no hemos recibido este poder siguiendo fábulas y enseñanzas de riquezas y todo esto, sino en verso 17, 2 Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviado desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos
Cuando Jesús fue transfiguró delante de ellos, nosotros oímos esta voz enviado del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos como una antorcha. Entonces Pedro, hablando en su carta de cómo nosotros tenemos la palabra profética, este es el Mesías que iba a venir para reinar. Ya hemos visto a Él transformado, hemos visto que Él es Dios, lo vimos en su gloria como hombre y como Dios. Y testifico aquel día en el monte cuando la voz vino, este es. Y la palabra profética, la palabra de los profetas hablando del Mesías, nosotros confirmamos de que este es el Mesías que cambia vidas, que reina en nuestras vidas. En Marcos 9:5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, ya después que había cambiado su forma, estamos regresando, están en el monte todavía. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una voz que les hizo sombra. Y desde la voz, lo que Pedro había dicho que decía, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Entonces otra vez, estamos escuchando la voz de Jesús, estamos escuchando la voz del mundo, estamos escuchando la voz de mi esposa, mi esposo, estamos escuchando la voz de mis amigos, mis amigas. ¿Cuál es la voz que yo tengo mi vida dirigido sobre cuál voz, sobre cuál palabra? Jesús, ya el Padre dijo, este es, escúchenlo a Él. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces Jesús ya fue transfigurado, cambió. Ya Jesús, ahora estamos bajando el monte, Él está con ellos y empieza a hablar con ellos de que Él va a morir y todo el asunto y va a resucitar. Y ellos dicen, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Este es Él que hemos visto caminar en agua. Este es Él que hemos visto resucitar a Lázaro. Este es Él que nada le puede tocar. Y ahora está diciendo que va a morir. Y en verso 11 dice, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, ¿qué es esto? Ok, si tú eres el Mesías y ya vas a morir, que no entendemos, y los fariseos, los religiosos, dicen que tú no eres el Mesías porque no ha venido Elías. Y la Escritura dice en Malaquías que antes del día horrible va a venir Elías. Entonces, ¿qué onda Jesús? Ellos están preguntando. Porque Elías no había venido. Respondiendo él les dijo, Elías, en Marcos 9:12, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero les digo que Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ok, la palabra profética
en Malaquías es: he aquí, yo los envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el día de la gran tribulación. Y aquí quiero su atención porque voy a decir algo de este día. Y algunos de ustedes que están aquí. Viene un día del juicio cuando Dios, primero, Jesús va a resucitar, va a levantar, por decir, el rapto, va a quitar su iglesia de aquí. Y va a empezar algo que se llama la gran tribulación, el gran día horrible. Y va a venir Elías, porque Elías se fue vivo, no se murió, no está muerto. Dios lo llevó vivo. Entonces en la gran tribulación va a venir. Pero yo no voy a estar aquí. Yo voy a estar con mi Dios en los 7 años que va a poner sobre este planeta para probar y juzgar los dioses y la gente que está aquí, que se queda, que no han entregado sus vidas. Elías sí vino en su primera venida, y voy a hablar de esto, pero va a venir otra vez en su segunda, antes de su segunda venida. Pero quiero dirigirme a ustedes que se van a quedar en la tribulación porque no son creyentes, porque sus vidas no están entregados, porque ustedes no tienen el nuevo nacimiento y todavía tienen sus deseos carnales. Sus deseos no son espirituales. Hay mucha gente que va a la iglesia, leen sus Biblias, hacen oraciones, pero viven sus vidas igual. Nada cambia. Sus deseos no cambian. Nada más tienen buenas amistades, hay buena gente que está ahí entre la iglesia, pero de que han entregado sus vidas, que el Espíritu Santo ha entrado en ellos para nacerlos nuevos y cambiar estos deseos carnales para poner los deseos espirituales para servir a su Dios, no ha pasado en muchos, aun de los que están aquí, no son salvos. Vienen a la iglesia, algunos están visitando. Entonces yo los quiero avisar hoy y dar esta oportunidad. Terminando el estudio en un ratito más, voy a dar una invitación. Y quiero de antemano estén listos, preparados, pensando. Porque de recibir al Señor no es una cosa de ligera. Es una cosa de pensar en serio, porque yo estoy decidiendo a morir, a entregar mi vida y empezar a buscar la voluntad y la vida de Jesús en lo que Él quiere. Y unos pastores dicen, no te preocupes, Dios nada más te va a dar y a mandar a hacer lo que tú le gusta hacer. Esto es mentira. Hay muchas cosas que Dios pide de mí que no me gusta y no quiero. Pero con mucho gusto los hago y lo vivo, porque yo sé es mejor para mí. ¿Sabes qué? Es difícil ser fiel toda tu vida a una mujer. Es difícil no andar vagando con los ojos, con los pensamientos. Es difícil ser fiel y hacer las cosas correctas en sus negocios, en su vida, hacer las cosas derechas y no chuecos. Es difícil. Ya sabes qué, yo voy a servir a Dios. Y para empezar, voy a levantarme a las 4 de la mañana, venir aquí a la iglesia, limpieza o hacer algo así. Es un costo levantarme en la mañana y leer mi Biblia y buscar a Dios y orar. Entonces, es un costo. Estoy viviendo con una mujer y no estoy casado. Estoy viviendo en unión libre y tomar la decisión de servir a Él quiere decir que yo voy a dejar a esta persona. Y si no es creyente, no voy a ni pensar de casarme con él o con ella.
Hoy, pero ha sido mi novia por tantos años, yo estoy... ¿Has reconocido que eres un pecador y vas a morir en entrar en el infierno? ¿Estás preocupado de una relación? Sí, es un costo seguir al Señor porque tenemos que dejar nuestros pecados. Y la mayoría de la gente quiere el Señor Jesús y seguir su pecado a la misma vez. Y no se puede. Y siguen diciendo que, oh, yo soy, aleluya, yo soy cristiano, ya, yo voy a la iglesia. Pero en este lado tengo mis pecados. Entonces no es cierto. No eres una nueva criatura. Es una mentira y tu corazón te tiene engañado. Entonces no seas engañado por tu propio corazón aún. ¿Soy o no soy? Porque si soy, entonces, ¿por qué mi vida no ha cambiado? Porque todavía tengo deseos y no quiere decir que no lucho con mi carne, porque lucho con mi carne, pero es como, hey, yo no me importa, yo voy a quedar con esta mujer, yo voy a quedar con esto, yo voy a seguir esto. Esto no es un creyente. Este es un luchona o algo, no sé, quiere luchar y aparecer o algo, pero hay que entregar. El que ama su vida más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿soy hijo de veras? Entonces lo que estoy diciendo, no lo tomes en ligera cuando al fin digo, ¿quieres entregar su vida? Yo no estoy contando manos. No es para mí que tú aceptes al Señor, es para ti. Yo no tengo gente contando cuántas almas, ni yo. Pero amo a Dios y te amo a ti para decirte la verdad. Para enseñar y predicar la verdad. Para que su fundamento sea sobre la roca, no sobre una emoción o una idea equivocada tuya de seguir a Dios. Si tú crees que puedes seguir a Dios y no te va a costar, estás engañado. Es una mentira. Te va a costar mucho. Te va a costar tu vida. Entonces, ¿seguimos? ¿Ya? Ok. Entonces, dice, en Mateo 11:13 voy a leer, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, Jesús hablando a sus discípulos, Juan, es aquel Elías que iba a venir. Entonces, sí, Elías vino la primera vez. Mira conmigo Mateo 17:10. Mateo 17:10. Mateo 17:10. Otra vez, Jesús hablando a sus discípulos. Entonces sus discípulos le preguntaron, Mateo 17:10, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si Jesús está diciendo que Él es el Salvador, el Mesías, otra vez, los discípulos preguntando, pero la gente que sabe, según la palabra de Dios, están diciendo esto. ¿Por qué? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, la profecía es correcta, que Elías iba a venir. Elías vino en Juan antes de la primera aparición del Salvador, predicando. Y antes de su segunda venida, en la gran tribulación, hay dos testigos que van a venir, Enoc y Elías, y van a estar otra vez delante de él.
Hermanos, en cualquier momento, hermanas, puede pasar el rapto. Todo está listo para que venga el Señor por su iglesia. Entonces empieza la gran tribulación y Elías va a aparecer y él va a estar aquí predicando en este tiempo. Entonces apareció y va a aparecer otra vez, pero esta vez él mismo, no en el espíritu, en el poder como con Juan. En Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces ahora estamos otra vez en el monte, iban bajando, Jesús está hablando, diciendo ciertas cosas, no dicen a nadie lo que había visto y ya llegan con sus discípulos bajo el monte. Entonces hay una multitud ahí, dice, disputando con ellos, unos discípulos de ellos que se quedaron atrás. Y enseguida toda la gente, viéndole, le asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, como un buen pastor defendiendo sus ovejas, ¿qué disputaban con ellos? ¿Qué era todo esto? Entonces él preguntó a la gente, ¿qué estaban peleando con mis discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma y le sacude, y echa espumas rojas y cruje de dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, con esto voy terminando. Fíjate lo que él dice y lo que pasa. Respondiendo él les dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Qué es una incrédula? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráigamelo. Entonces, él está hablando a la multitud, él está hablando a sus discípulos y diciendo, ¿qué pasa con ustedes? Toda esta generación incrédula. Incrédulo es sin fe, sin creer. Ahorita algunos de ustedes los voy a dar la invitación, no son salvos, para creer, para recibir. Los que van saliendo tienen trabajos, puedes ignorarlos. Van a preparar la comida. Los que quieren comer pozole. Amén. Yo vengo con ojos carnales. El hombre no vive solamente de pan, pero pan también. Entonces, él diciendo a esta generación incrédula, sin fe, sin creer, Jesús dijo, generación, está hablando con todos, incrédulo. Dios, fíjate, Dios, Emmanuel de las Escrituras, Dios con nosotros estaba con ellos. El príncipe de paz, ahí estaba en vivo. El yo soy, el creador de los cielos y la tierra. El Dios mismo que se manifestó y cumplió la Escritura, vino en carne y ellos no creyeron. Les preguntó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Ustedes han visto los muertos resucitados. Ustedes han visto ciegos, sordos, sanados. ¿Cuánto tiempo tengo que dar señales y ustedes todavía no creen? Pues podemos decir lo mismo en el día de hoy. Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas,
El Dios de la creación que se manifiesta a nosotros en tantas maneras. Un hombre sin poder cambiar su vida, siempre queriendo, y llega a la casa de su mami y dice, Ma, mira el milagro que Dios hizo en mi vida. Y me dice, vete, Satanás. Ma, ya no quiero tomar. Ya dejé de vender drogas. Ya no tengo mis limusinas. Yo no deseo estas cosas. Ya estoy buscando de Dios, que ha visto el demonio toda su vida, y el demonio cambiado de un día al otro completamente. Y dice, yo no creo. Y 35 años después, mirando la vida transformado, ¿cuántos de nosotros que no somos creyentes hemos visto nuestros amigos, conocidos, familiares, cambiados, transformados como la mariposa, de un demonio a una mariposa? Uno que agarraba a su novia y le pegaba en la cantina, y ahora llega a la casa y dice, mija, con flores te amo. Y ella dice, ¿quién eres tú? Yo soy Juan. No, tú no eres Juan. Yo no te conozco. Y todavía se queda incrédulo. Dice, esto es bueno para ti. Qué bien que has cambiado. Pero yo no necesito esto. Yo no quiero esto. Eres muy radical. No quieres ir a la iglesia una vez de semana. Quieres ir 4 veces de semana. Y leyendo su Biblia y haciendo oraciones. Y ¿qué te ha pasado, incrédulo? Incredulidad. Entonces, algunos de nosotros igual hemos visto Emmanuel, Dios con nosotros, y nos quedamos incrédulos. O decimos que estoy bien y me porto bien, pero dar mi vida, ser totalmente cambiado y dedicado a Dios, entonces no eres de Él. Como digo, muchos quieren llegar lo más cerca que puedan a la raya, pero no quieren pasar la raya para entrar. Nada más quieren tener la apariencia y me porto bien y voy a ser bien, pero de completamente entregar mi vida a Él. ¿Es completamente o es nada? ¿Es completamente o es nada? No hay medios salvos. No hay parcialmente salvos. ¿Eres o no eres? Y esta es la pregunta hoy. Entonces, para terminar en esto, en verso 20, se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma rojos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo? En lugar de más sacar el demonio, empieza práctica. Ahí está su hijo, está volteando, sacando espumas. Y yo he visto esto. He tratado con demonios así. Un muchacho saliendo espuma y todo ahí. Está hablando y todo esto. Y dice, ¿cuánto tiempo pasa esto? Y desde niño. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ¿qué? Imagínate este padre, toda su vida, no puede quitar la vista ni día ni noche. En la noche tiene que amarrar a este niño, si no el demonio le trata de matar. Y ha vivido con él, queriendo y salvando su vida del fuego, del agua. Y ama a este niño y no sabe qué hacer. Entonces él viene de Jesús y dice, ayúdanos. Yo no aguanto más de esto.
Yo no puedo, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, echarlo en el mar y que se muera porque no puedo más. Ayúdanos a él y a mí. Jesús sabe cómo ponernos en circunstancias para que clamemos a él. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso de creer otra vez. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame. Incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él. Y lo que el Señor dice, tiene que pasar. Y no dice, entres más. No solamente sal, pero no entres más en él. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu malo, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué? Y aquí es, porque nosotros no pudimos echarle fuera. Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y termino con esto. Los discípulos no habían reconocido. Estaba dando consejo a una pareja esta semana. Y esta pareja conocen de Dios. Y al fin de 2 horas platicando con ellos, yo les hice este comentario. Y les dije, ustedes vienen por ayuda. Y voy a ser honesto con ustedes. Yo no los puedo ayudar. Yo los puedo dar consejos. Yo los puedo mostrar lo que dice la palabra de Dios. Pero si tu matrimonio va a cambiar, va a ser el Espíritu Santo. Yo no puedo echar un demonio fuera. En el nombre de Jesús, el demonio se burla de mí. Yo digo, salte en el nombre de Jesús. El demonio me mira y me dice, Pero yo conozco un Dios vivo, que transforma y echa fuera demonios, cambia vidas, cambia matrimonios, cambia familias. Dios cambia vidas. Cuando la vida puede ser honesto como este hombre y decir, sí, está bien, tengo fe, pero ayúdame con mi incredulidad. Si tú crees que tienes toda la fe para ver o hacer, estás equivocado. ¿Sabes qué, Señor? Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo tocar ni una vida aquí, enseñar suficiente bien para que la gente entienda. Pero si tú eres un demonio, estás aquí hoy. Si eres una persona incrédula, una persona que no tiene la salvación, Jesús quiere entrar en tu vida, perdonarte de tus pecados. Tú eres un pecador y Dios quiere perdonarte de tus pecados. Él quiere darte una vida cambiada. Quiere mostrar el poder de Dios. ¿Cómo? En lugar de llegar a la casa y pegar a tu esposa con tus palabras o con tus manos, tú llegues ahí una persona cambiado, transformado, y con el poder de Dios dices, mija, te amo. Y tu mujer, cambiado con el poder de Dios, llegas a tu casa con tu marido y que siempre andas haciendo cosas atrás de su espalda, buscando cómo hacer lo que él te dice que no hacer.
Y tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Voy a ser esta mujer sometida a ti. Porque Dios me ha dado y me va a dar el poder de ser el esposo, la esposa, perdón, que tú necesitas.